Una de las religiones más exóticas, misteriosas y poco conocidas es la del vudú en su Haití natal. De una forma u otra, el vudú se practica en una amplia franja del Caribe y sus alrededores, incluidas zonas del sur de Estados Unidos como Nueva Orleans, y sus tradiciones e historias son profundas. Quizás ninguna otra religión o sistema de creencias haya atraído tanta atención y malentendidos, y el vudú sigue estando impregnado de imágenes espeluznantes y temor, aunque no siempre justificado. Sin embargo, puede que a veces haya algo oscuro en esto. Y aquí veremos algunas extrañas muertes y espíritus asociados a esta creencia. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Más recientemente nos llega una sombría historia desde el puente Golden Gate de San Francisco, en California, un monumento famoso en todo el mundo que atraviesa la desembocadura de la bahía de San Francisco y es un elemento icónico del paisaje de la zona. No muy lejos de este puente se encuentra el famoso Golden Gate Park, cerca del distrito Haight-Ashbury, que en la década de 1980 había pasado a ser un pintoresco lugar de soledad a convertirse en un antro de adictos y vagabundos, atormentado por demonios vivientes que no eran más que una sombra de lo que habían sido. Fue aquí donde en la mañana del 8 de febrero de 1981 el agente de policía James Doherty acudió después de que una joven entregara una mochila color canela que había encontrado tirada en el parque salpicada de sangre. Dentro solo había unos pantalones y unas camisas, pero las manchas de sangre habían sido suficientemente sospechosas, y ahí estaba Doherty. El agente hizo un barrido del parque bajo la lluvia que caía a cántaros aquel día, y sin duda esperaba que aquel registro no fuera más que una formalidad rutinaria. De hecho, al principio no encontró nada fuera de lo normal, hasta que se topó con un saco de dormir cerca del lago Albor, que parecía tener a alguien o algo dentro. La agente Doherty se acercó pensando que se trataba de uno de los muchos vagabundos errantes de la zona, pero al acercarse pudo ver lo que parecía ser un gran charco de sangre que salía del saco de dormir, e inmediatamente se puso en alerta. ¿Qué había en ese saco? Se acercó con cuidado y llamó a alguien que pudiera estar dentro, pero no hubo más respuesta que el repiqueteo de las gotas. Doherty retiró el saco de dormir y se encontró con una escena espantosa: el cadáver de un hombre negro envuelto en el saco, con el macabro pormenor de que le faltaba totalmente la cabeza. La escena del crimen resultó ser bastante extraña cuando se investigó. No solo le habían quitado la cabeza, sino que parecía haberlo hecho de forma experta alguien que sabía lo que hacía, y además la propia cabeza no aparecía por ninguna parte. Cerca estaba el cuerpo de un pollo muerto, también sin cabeza, al que habían quitado una parte y metido en la herida abierta del hombre donde había estado su cabeza, junto con 2 gramos de maíz por razones desconocidas. Mientras tanto, se buscaron huellas dactilares del muerto y se descubrió que se trataba del cadáver de Leroy Carter, un veterano de Vietnam de 29 años que había pasado por una mala época y se había quedado sin hogar, convirtiéndose en un vagabundo que pasaba mucho tiempo en el parque Golden Gate. Todo era muy extraño, porque aunque los registros mostraban que el Leroy había tenido problemas por varios delitos menores, nunca se le había conocido involucrado en nada demasiado peligroso, y no había enemigos conocidos que le hubiesen querido muerto, especialmente de una manera tan violenta y enfermiza. Esto, sumado a los pormenores que rodeaban la misteriosa muerte, como el pollo sin cabeza, hizo sospechar que podía tratarse de algún tipo de asesinato ritual, de una secta o de un sacrificio humano. Por lo que el departamento de policía llamó al agente Sandy Gallant, especialista en sectas, lavado de cerebro, ocultismo, brujería, lo sobrenatural y asesinatos satánicos. Tras investigar la escena y las extrañas pistas, Gallant se convenció que se trataba de un asesinato ritual, probablemente relacionado con una forma de magia negra conocida como palo mayombe, una oscura rama de la religión santería, practicada originalmente en el Caribe entre descendientes de africanos occidentales y conocida por mezclar religiones africanas, catolicismo y vudú, así como por incorporar sacrificios de animales. Consultó a un experto en santería llamado Charles Wheatley y juntos elaboraron una teoría. En opinión de Gallant, Carter había sido asesinado como sacrificio humano y le habían arrancado la cabeza
para usar su cerebro, las orejas y la nariz con el fin de preparar un brebaje mágico para un ritual. Se suponía que el ritual duraría 42 días, 21 días para preparar el brebaje en un caldero y 21 días para que el sacerdote durmiera cerca de la cabeza y el caldero. El departamento de policía se sorprendió porque pensó que se trataba de un lenguaje oscuro, y Gallant dijo lo siguiente: nuestros investigadores de homicidios y nuestro jefe de detectives se rieron literalmente de nosotros. Sin embargo, las risas en la comisaría se disiparon rápidamente cuando exactamente 42 días después del asesinato apareció la cabeza en descomposición cerca del lugar donde se debe encontrar el cadáver, como si hubiese sido colocada ahí irreverentemente, sin las orejas, la nariz ni el cerebro, tal y como había predicho Gallant. El autor no había sido capturado, ya que nadie había vigilado la escena porque nadie se lo había tomado en serio, e incluso Gallant y su compañero no habían estado ahí porque hasta ellos tenían dudas sobre lo extraño de todo el asunto. Más tarde Gallant declararía a Los Angeles Times lo siguiente: nuestro problema fue que aunque nuestros detectives de homicidios no se lo creían, mi compañero y yo tampoco estuvimos vigilando el día 42. Creo que mirándolo en retrospectiva, nos dimos cuenta de que no habíamos estado ahí porque nadie se lo había tomado en serio. El Departamento de Policía de San Francisco, plenamente consciente de que se trataba de un sacrificio humano oculto y de que el ritual para hacer una poción era real, se volcó de lleno a investigarlo, como un sacrificio humano ritual, pero no pudieron encontrar nada. El autor se les había escapado delante de las narices y el caso se enfrió. El extraño caso del vagabundo sin cabeza asesinado por una secta se ha convertido en uno de los crímenes sin resolver más extraños que se han producido en la zona. Y en gran parte, gracias a él, el departamento de policía empezó a tomarse más en serio los asesinatos satánicos y de sectas en los años posteriores. Gallant ha dicho sobre esta evolución en las actitudes de las fuerzas del orden hacia los crímenes ocultos lo siguiente: para la mayoría de nosotros, y puedo ponerme como ejemplo, lo que tendíamos a hacer al principio era empezar a escuchar estas cosas y en primer lugar no creerlas. Luego nos sentíamos culpables por no creerlo cuando parecía que podía haber algo ahí. Y luego, a partir de ahí, quizás también nos pusimos un poco histéricos en la forma de responder. Y luego, con suerte, llegamos a un punto en el que dijimos: ok, he visto los dos lados de la cuestión, y ahora permítanme sentarme, ser muy objetivo y sopesar cada lado y llegar a una conclusión sobre cuál es la real. Creo que ahí es donde he estado en los últimos 3 años y medio sin intentar demostrar nada. Y no estoy necesariamente tratando de refutar nada, solo estoy tratando de averiguar la verdad sobre lo que está pasando. ¿Qué le pasó a Leroy Carter en ese parque en esa noche de perdición? ¿Por qué vinieron esas fuerzas por él? ¿Y qué le pasó? ¿Quién es el responsable de su decapitación y de la posterior devolución de su cabeza? El caso se ha enfriado por completo, sin nuevas pistas ni sospechosos, y sigue siendo un escalofriante ejemplo de un asesinato oculto que probablemente nunca se resolverá. ¿Existe alguna influencia siniestra detrás de estas muertes? ¿Hay alguna magia oscura que las impregna? ¿Qué debemos pensar de todas las extrañas pistas, pormenores y rarezas generales de casos como este? Tanto si tiene que ver con el vudú o la magia negra como si no. Lo cierto es que todo teje un tapiz de lo extraño, y todo es condenadamente aterrador. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.